sea que hoy vamos a hablar con los oyentes, bueno, entre tú y yo, y a contestar estas preguntas sobre los costos ocultos. Vemos, por lo general, bueno, vamos a comprar una casa, la cuota inicial, vamos a hablar de, no sé, algunos impuestos, pero hay valores, Catalina, que no todo el mundo y no todos los agentes inmobiliarios yo creo que son tan claros con los clientes. A veces importa más la comisión y la venta que lo que tienen para ofrecernos los agentes inmobiliarios, y entonces ocultan algunos costos, o me equivoco, cuéntame. Omiten, digamos. Bueno, vamos a Sí. decir omitir. No, pero sí, es que así se llama el programa. Sí, bueno, está bien. Los costos ocultos en las compras de vivienda, y creo que vamos a, ¿qué opinas al respecto? Mejor lo Sí, decimos omitir, para que... omitir. ¿Omitir? Sí. Bueno, entonces vamos a tener que cambiar el nombre del programa. Vamos a hablar de esos impuestos y estos costos legales. ¿Qué tal? Ujú. Iniciemos con esos Sí. impuestos que debemos comprar a la hora de buscar una propiedad aquí en Quebec. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A ver, eso es una pregunta además recurrente de los primeros compradores y es siempre, lo único para lo que me tengo que organizar es para mi cuota inicial y la respuesta es no. De hecho, cuando un broker hipotecario evalúa la capacidad de endeudamiento de un cliente, tiene en cuenta más o menos un 1 a un 2% adicional del valor de compra, que son precisamente los costos de adquirir una vivienda. Ahora, hay dos cosas. Digamos que hay unos costos que se pagan una sola vez, cada vez que compras, y hay unos costos que son recurrentes al convertirse en propietario. Entonces, empecemos por los costos de adquisición o lo que se llaman los costos de cierre. Tenemos, número uno, la inspección, que como lo hablábamos en la primera entrevista que hicimos, no es obligatoria, pero es altamente recomendada. Después tenemos los gastos de notario, que esos no los puedes evitar. En Quebec, toda la transacción inmobiliaria se hace ante un notario. No se necesitan abogados porque en otras provincias se puede hacer ante abogado y se necesitan abogados, a menos de que sea un tema comercial, pero aquí nos estamos concentrando en el tema residencial. Entonces, digamos, y hay el famoso impuesto de bienvenida, que podemos hablar más adelante también un poco. Pero si hacemos un resumen en cuanto a impuestos, ¿cuáles son los impuestos que debemos tener en cuenta al momento de comprar una propiedad? Impuesto como tal es el impuesto de bienvenida, como llamado impuesto. Si uno está adquiriendo una vivienda nueva que está siendo vendida por un constructor o uno está adquiriendo una propiedad que aunque está siendo revendida, ha sido renovada en más de un 90%, también tenemos TPS y TBQ. Cuando es reventa normal, no aplica la TPS y la TBQ, pero si la gente está comprando, que eso es otra cosa que la gente se le olvida. Hay mucha gente que dice, oiga, quiero comprarme un condo o una casa nueva y mi presupuesto es de 450, digamos, o 500. Y se les olvida que a ese monto hay que sumarle la TPS y la TBQ. Porque es una casa nueva. Porque es una casa nueva. Y si es renovada... A más del 90% también vuelve y le aplica. Bueno, y en cuanto a los impuestos de bienvenida, ¿para todo el mundo es igual? Todo el mundo no se ¿Cuánto es el salva porcentaje? nadie. No es un porcentaje específico y el cálculo varía todos los años, va por rangos. Entonces, doy un ejemplo, para el 2025 es el 0.5% entre 0 y 61.500. Entre 61.500 y 307.800, entonces por eso no es un específico, es el 1%. Y por encima de 307.800 es el 1.5%. Y hay ciertas ciudades que por encima de 500.000 imponen un impuesto adicional del 3%. Entonces, por ejemplo, no es que si la casa vale 500.000, la gente pague el 3% de impuesto de bienvenida. No, paga el 0.5 sobre los primeros 61.500,
paga el 1% la diferencia entre 61.500 y 307.800 y así. Como no es un porcentaje específico, lo mejor es utilizar las calculadoras que existen en línea y el que quiera calcularlo, por ejemplo, puede en mi página web Catalina Camacho Realtor, en la sección de herramientas, que además la página está en inglés, francés y español, en la sección de herramientas pueden calcular. Ahora, el cálculo del impuesto de bienvenida se hace entre el mayor valor entre la evaluación municipal y el precio de compra. Entonces, si yo estoy comprando una propiedad, por ejemplo, de $500,000, pero la ciudad la evalúa en 550,000, claro, la estás comprando a un precio maravilloso, pero tu impuesto de bienvenida va a ser sobre 550,000. Si yo estoy comprando una propiedad de 500,000 y la ciudad la evalúa en 400,000, el impuesto se va a pagar sobre el mayor valor, que es el precio de compra, son 500,000. La ciudad nunca va a perder, ¿no? Y este impuesto de bienvenida, dependiendo de la ciudad donde uno esté comprando, pero más o menos el comprador lo recibe un mes después de haber pasado al notario y tiene 30 días para pagarlo. Y no existe pagos a plazos, pagos a cuotas, nada de eso. Entonces es muy importante dejar todo ese dinero de lado. Pero vea, mejor dicho, vayan tomando nota. Ahora vamos a hablar del notario, que también ya lo mencionaste, pero háblanos más o menos los precios. Es que aquí la idea de este programa es que las personas que nos escuchen vayan claros con precios y sepan, bueno, ya vamos a entrar esto dentro del presupuesto de la compra de la vivienda. ¿Cuánto está costando un notario y qué incluye ese pago? Ok, entonces el notario, el gasto de notario, digamos que la ley no lo define, pero la Cámara de Notarios sí da unos indicios. Está más o menos entre unos $1,700 a $2,500. Hay notarios que pueden ser mucho más costosos, pero esperar pagar menos de 1,700 es muy difícil. Ahora, eso me gustaría mencionarlo y es, la gente tiene la idea de que uno solo paga el notario cuando compra. Sí es cierto que el comprador, es quien escoge el notario, salvo cuando está comprando una nueva construcción, porque ese es el notario del promotor, es obligado. Pero el comprador siempre escoge el notario y paga lo que se llama los gastos de preparar la escritura. Entonces, esto que estamos hablando de entre 1,700 y 2,500. Pero ojo, vendedores, porque tenemos esa concepción de que cuando yo vendo no pago notario. Sí pagas unos gastos en el notario. Yo, por ejemplo, acabo de vender una de mis propiedades y pagué más o menos $1,300 también. ¿Por qué? Los vendedores. Los vendedores. Entonces, el gasto de preparar la escritura la paga el comprador. Pero el vendedor, cuando vende, también tiene unos costos. Por ejemplo, si tienes una hipoteca, el notario tiene que cancelar esa hipoteca y registrar esa cancelación. Eso tiene un costo. El notario tiene que verificar ante la ciudad que tus impuestos municipales están pagados. Eso tiene un costo. Él tiene que verificar ante la comisión escolar que tus impuestos escolares están pagados. Tiene un costo. Tiene que verificar en el caso de los condos con el sindicato que tus gastos de administración están pagados. Eso tiene un costo. Entonces hay que prepararse también cuando uno vende, porque hay esa leyenda urbana de que cuando entonces los vendedores, yo siempre les aviso, pero en muchos casos la gente me dice, oiga, pero ¿cómo así? Si es que no era el comprador el que pagaba el notario. Sí, el comprador paga los gastos de preparación de la escritura, pero usted como vendedor también tiene unos costos. Entonces, para el comprador, volvamos al tema del comprador, estamos hablando entre 1,700 y 2,500. ¿Qué hace el notario? Entonces, el notario número 1 está encargado de verificar que los títulos de propiedad estén conformes. Número 2, se encarga de verificar que el certificado de localización represente el estado. ¿Qué es el certificado de localización? Porque aquí nos estamos poniendo técnicos, pero el certificado de localización es un documento que le explica al comprador qué está comprando, cuáles son sus límites, si hay derechos grabados sobre la propiedad. Eso es un poco más técnico, pero adicionalmente verifica que el vendedor haya pagado todos sus impuestos,
Porque aquí en Quebec, los impuestos que uno le debe a la ciudad siguen la propiedad, no al propietario. Entonces, si un notario no verifica que los impuestos están pagados, al nuevo comprador le llega la cuenta después de la ciudad. Al nuevo comprador le puede llegar la cuenta del sindicato de copropiedad diciendo, mire, aquí deben por este condo. Entonces no siguen al propietario, siguen la propiedad. Entonces hace toda esa verificación y adicionalmente verifica que el comprador tenga la capacidad de comprar, que sea la persona que es, que cumpla con las leyes, porque tenemos restricción en Canadá para la compra de inmuebles residenciales. Entonces es un trabajo que es muy importante. Y por eso yo siempre le digo a la gente, miren, no se fije únicamente en cuánto le está costando el notario, porque la gente dice, es que yo quiero pagar el notario más barato. Sí, pero más barato también significa menos, exacto, más riesgo. Y el notario es el último recurso de protección, tanto para el vendedor como para el comprador. Bueno, ahora hablaste y tocaste rápidamente el tema de los impuestos escolares. ¿En qué momento el comprador va a pagar esos impuestos escolares? A ver, ¿a partir de cuándo? Entonces, cuando uno es propietario, hay dos impuestos que uno sí o sí paga. Uno son los impuestos municipales y los otros son los impuestos escolares. Los impuestos municipales se le pagan a la ciudad y la cuenta va de enero 1 de cada año a diciembre 31 de cada año. Dependiendo de la municipalidad, se pagan en 2 contados, en 3 contados o en 4 contados, pero la cuenta llega a principios de año. Los impuestos escolares, sí o sí también, tienen un calendario distinto y es que siguen el calendario escolar. Entonces son del 1 de julio de cada año al 30 de junio del año siguiente. Y eso se le pagan a la comisión escolar. Entre el tax municipal y el tax escolar se calcula que es un costo más o menos del 1% de la evaluación municipal. Es decir, si estamos comprando una propiedad de $500,000 que está evaluada por la ciudad en $400,000 más o menos, prepárese para que cada año más o menos va a pagar $4,000 de impuestos entre los impuestos municipales y escolares. Entonces, dependiendo, entonces como decía, los impuestos municipales llegan a principio de año, los impuestos escolares llegan en julio. Y los impuestos escolares, dependiendo del monto, se pagan en un contado o en 2 contados. Pero eso, al momento de la compra, eso le va a llegar después al comprador. Exacto. No en el momento que hizo En el momento de la compra, ¿qué sucede ante el notario? Se hace lo que se llaman unos ajustes de impuestos. Okay. Unos ajustes de impuestos municipales y escolares. Porque, por ejemplo, yo estoy comprando, pasé al notario el 1 de junio. Y resulta que el que me está vendiendo ya pagó los impuestos escolares hasta el 30 de junio. Entonces el notario tiene que hacer un ajuste entre el 1 de junio que yo me volví propietaria y el 30 de junio que el vendedor ya pagó los impuestos. Entonces hace el ajuste. Si yo me volví propietaria el 1 de junio y el señor vendedor ya pagó todos los taxes municipales del año, pues yo le tengo que devolver el monto entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. Entonces sí, esos son los ajustes que digamos que aunque hacen parte de los costos recurrentes de ser propietario, se hacen unos ajustes en el momento del notario. Lo mismo, por ejemplo, si el vendedor tiene algo, por ejemplo, tiene calefacción que está basada en aceite. Entonces hay un tanque de aceite para la calefacción y el señor, por ejemplo, lo llenó. En el momento en que el vendedor deja de ser propietario, ese aceite que quedó para la calefacción le pertenece al comprador. Entonces tiene que devolverle al vendedor el extra de lo que pagó y hay que hacer una medición del tanque de aceite. Increíble. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. Vamos a llamar a producción. Es todo lo que nos estás contando. De verdad que es supremamente interesante. Vamos a una pequeña pausa. Tiempo para un descanso. Quédese en sintonía, ya regresamos.
Nos puedes llamar en vivo por WhatsApp al 438-488-3296. Y seguimos aquí en Compra, Vende y Gana con Catalina. Nos fuimos a una pequeña pausa, verificamos algo en la producción. Lo importante es que ustedes todos se vayan con toda la información, la mejor información de este programa que estamos llamándolo los costos ocultos, que a veces no sabemos al momento de comprar una vivienda, nuestra primera o nuestra segunda. Ya hablamos en la primera parte de los impuestos, yo creo que quedó muy claro también lo del notario. No sé si rápidamente hay alguna diferencia entre una primera compra de una vivienda o la segunda, o es básicamente lo mismo en impuestos. Lo mismo. Ok, perfecto. Ahora nos podemos ir con los gastos ocultos y servicios de los profesionales. Ahorita los hablaste también de la verificación, ¿cierto? Esa verificación, ¿cuánto cuesta? O la inspección, ¿cuánto cuesta la inspección al momento para que la gente vaya tomando nota y haga su lista de gastos? Nuevamente, dependiendo del inspector, digamos que no hay una tabla de tarifas estándar. Pero, para darse una idea, el costo de una inspección depende del tipo de propiedad que estás comprando. Entonces, un condo, por lo general, es mucho menos costoso la inspección. Una casa es un poquito más costoso. Y ya si te vas a un plex, a un duplex, a un triplex o más, eso va subiendo. En Montreal las inspecciones son un poquito menos costosas. Fuera de Montreal son un poquito más costosas. ¿De qué estamos hablando, más o menos? Sí, más o menos, como para una un idea. condo, sí, estamos hablando más o menos de entre 500 y 650 dólares más taxes. Para una casa, depende de qué tan grande sea la casa, pero yo diría que mínimo estamos hablando de unos 650 dólares hasta unos $1,000. ¿Quién paga esa inspección? El comprador. El comprador paga la inspección. ¿Qué pasa? Y ha pasado casos que el propietario se oponga y diga, no, yo pongo mi... ¿El vendedor? El vendedor, sí, el vendedor. Que él ponga la persona que va a evaluar. El vendedor puede hacer una inspección de su propiedad antes de ponerla en venta y proveer ese reporte. Es opcional al comprador aceptar ese reporte y decidir no hacer su propia inspección. Pero, nuevamente, yo le insisto a mis compradores, hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que en algunos casos ciertos profesionales no lo saben, pero es que cuando un comprador acepta el reporte de inspección de un vendedor, no tiene ningún recurso contra ese inspector. Entonces, si el día de mañana se presenta un problema y el comprador quiere llamar a ese inspector, el inspector le va a decir, señor, usted no me contrató. Y si se quiere ir a corte por por cualquier motivo, el vendedor puede usar al inspector, pero el comprador renunció a su derecho de inspección y no tiene el cubrimiento de la responsabilidad profesional de ese inspector. Entonces, a menos de que uno sea una persona muy experimentada, yo tengo compradores que aceptan el reporte de inspección de un vendedor y no tienen problema porque saben, están en el negocio. Yo misma, cuando compro mis condos, rara vez hago inspección, pero porque yo ya sé qué mirar. Pero para un primer comprador o inclusive para un segundo comprador o alguien que está comprando en una zona nueva que no conoce, no es bueno renunciar al derecho, omitir ni aceptar el reporte del vendedor. Ahora, lo que sí puede es mirar el reporte y saber, y entonces hace su oferta en consecuencia con lo que está viendo en ese reporte de inspección y confirma lo que el inspector del vendedor dijo con su propia inspección. Pero es muy raro el vendedor que nos da un reporte de inspección. Yo, por ejemplo, sí soy muy pro decirle a mis vendedores, hagamos una inspección antes para que seamos lo más transparente posibles, pero sí les advierto que el comprador, eso no quiere decir que el comprador no vaya a hacer inspección.
De acuerdo. Entonces, ya saben, anotando también este costo. Cuando estaba preparando el programa, vi un término que se llamaba certificado de localización. Yo quiero saber en qué momento o quiénes deben hacer eso y cuánto cuesta este certificado. Entonces, el certificado de localización, como estábamos hablando antecitos, es un documento importantísimo. Digamos que es como la partida de nacimiento. De acuerdo. En donde dice quiénes son tus papás, dónde naciste, no sé qué. El certificado de localización, que es un documento que por lo general revisa el notario. Okay. Entonces, ojo, cuando vayan a hacer una oferta sobre una propiedad, en los formularios estándares de la OASIC, que es el organismo que regula los courtiers, hay un punto que es la condición de documentos, que uno le pide al vendedor que entregue unos documentos. Es el 9.1. Jamás, 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 jamás poner el certificado de localización como una condición de documento. Se debe poner en la última página. ¿Por qué? Porque si uno lo pone, ahí me estoy metiendo en otras cosas, pero es que se me ocurre. Pero es que cuando uno pone el certificado de localización en la cláusula de revisión de documentos, el comprador se vuelve el responsable de verificar el contenido del certificado de localización, y el comprador no es un topógrafo ni es un notario. Entonces hay que dejarlo en otro sitio. Bueno, entonces el certificado de localización, ¿qué nos dice? Nos cuenta la historia de la propiedad. Yeah. Nos dice cuál es su número de lote, que es como el número de identificación, dónde están sus límites, confirma el área de la propiedad, dice si hay cosas que están irregulares con respecto a la legislación, a los cambios en la legislación de la ciudad. Si, por ejemplo, en una casa y tienen una piscina o tienen una cerca, si la cerca está bien puesta, si la piscina está respetando el margen que requiere la ciudad. Entonces es un documento importantísimo. Pero eso lo pagamos con el notario. No, el que paga el certificado de localización y es obligatorio que lo pague es el vendedor. Ah, de acuerdo. Salvo si el que está vendiendo, por ejemplo, es un banco porque retomó un bien, ellos ya. te dicen, usted ¿Y cuánto puede costar? Un certificado de localización nuevamente depende del tipo de propiedad, pero cuesta más o menos entre $1,000 y $3,000. Y a los vendedores, señores, señoras vendedores, es muy importante tener un certificado de localización al día antes de poner la propiedad en venta. Y el certificado de localización hay que repetirlo cada 10 años, así no hayan hecho ningún cambio en la propiedad, o cada vez que se haga un cambio exterior de la propiedad. Entonces, si uno renovó la cocina y el anterior certificado de localización se hizo hace 5 años, no hay necesidad de volver a hacerlo. Pero si usted tenía una piscina y la quitó, así el certificado de localización haya sido preparado hace 2 años, le toca volver a hacerlo. Si movió una cerca, le toca volver a hacerlo. Si cambió un balcón, le toca volver a hacerlo. Entonces, cada vez que haya un cambio de una estructura exterior o cada 10 años, hay que mandar a hacer un certificado de localización, y los únicos autorizados para hacerlo son los topógrafos, que en francés se llaman arpenteur géomètre o en inglés se llaman land surveyors. Bueno, vamos a hablar de otros honorarios, de los agentes hipotecarios y también de los agentes inmobiliarios. ¿Cuáles son quién paga a un agente inmobiliario, quién paga al agente hipotecario y cuánto es más o menos? Cuando uno está comprando una propiedad residencial o comprando, vendiendo, el agente hipotecario no vale nada. Si a ustedes, señores, un agente hipotecario les dice que por darles una preaprobación o aprobarles un préstamo hay unos gastos, ojo, ahí hay algo raro. Los agentes hipotecarios sí cobran cuando es un préstamo comercial, porque la institución financiera no le paga comisión. Pero cuando es de 5, o sea, un plex de menos de 5 apartamentos, cuádruplex, triplex, duplex, apartamento, casa, no sé qué, eso se considera residencial. El courtier hipotecario no cobra nada. No cobra nada y porque esa comisión la paga la institución financiera. Ahora, el agente inmobiliario. El agente inmobiliario no hay un porcentaje estándar, pero digamos que varía entre el 4 y el 6% del valor de la transacción. ¿Quién paga? Normalmente, ¿quién paga los honorarios del courtier inmobiliario? Los paga el vendedor.
Ahora, desde el verano del 2022 la ley cambió y un mismo courtier inmobiliario no puede representar los intereses de un comprador y un vendedor. Entonces, cuando ustedes van a comprar con un agente inmobiliario, también tienen que firmar un contrato de corretaje y ahí se establece cuál es el porcentaje que ese courtier le está cobrando al comprador. Pero al final del contrato de corretaje de compra se puede poner una cláusula que dice, y esa es la cláusula que yo pongo, que yo no le voy a pedir a mi comprador que me pague nada adicional, aparte de lo que ya me está ofreciendo el courtier del vendedor. Pero hay ciertos courtier inmobiliarios que dicen, por ejemplo, yo no trabajo sino mínimo al 3%. Y si el courtier del vendedor le está ofreciendo el 2%, el comprador tiene que pagar ese 1 adicional. Vea, que esa sí no me la sabía. No, es que no, de verdad, definitivamente aquí, qué buen programa. Hasta ahora, Dios mío, qué buenos todos estos datos que nos estás arrojando y lo bueno que tenemos ya los valores como para ir teniendo una idea de lo que puede costar extras. Vamos a hablar de los seguros. Hay seguros hipotecarios o bueno, ¿en qué momento uno ya también tiene que buscar el seguro? ¿Y qué se debe asegurar? Hay dos estilos de seguros. Entonces, está el seguro hipotecario, que ese es opcional, que es en caso de que el propietario del bien fallezca, sus herederos, la hipoteca queda pagada. Y aquí en los bancos no les va a gustar lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque yo trabajo es para los compradores y los vendedores. Yo nunca le aconsejo a un comprador que tome un seguro hipotecario y menos un seguro hipotecario directamente con el banco. ¿Por qué? Si no le hacen exámenes, si no le hacen un cuestionario de salud, si no le hacen nada de eso, en el momento en que la persona llegue a fallecer, si no hicieron nada de eso, le pueden decir, pero es que tenía una preexistencia, entonces no le pagamos. Entonces, número 1, si quieren tomar un seguro hipotecario, hablen con un corredor de seguros. No se vayan directamente con el del banco. Yo soy de la mentalidad que no se debe tomar un seguro hipotecario, sino más bien un seguro de vida. De manera que si el día de mañana el propietario del inmueble fallece, el heredero recibe un dinero y decide qué hace con ese dinero. O paga la hipoteca o paga otra cosa. A lo mejor le conviene más seguir pagando la hipoteca, entonces le da esa flexibilidad. Pero si tenemos los compradores esa flexibilidad, o sea, el banco sí es, Sí. no es obligatorio. No es obligatorio. Qué bueno que lo dijimos porque hay personas que sí creen que es obligatorio el seguro de vida y el seguro hipotecario. No. Qué bueno que aquí no lo aclaremos. No lo es opcional, pero obviamente si uno tiene hijos y son menores y todo eso es importante, pero no es obligatorio. Ahora, el seguro de habitación sí es obligatorio si uno toma una hipoteca. Si uno no toma una hipoteca, no es obligatorio, pero nuevamente, ahí sí le digo yo a la gente, oiga, asegure su casa, asegure porque el día de mañana hay un incendio, hay lo que sea y pierde todo, ¿no? Pero si uno toma una hipoteca, sí, porque el banco sí le exige al notario que el comprador tome su seguro de habitación. ¿Cuánto puede estar costando? Como te digo, a mí me gustaría que todos se fueran hoy con números, más o menos. Yo sé que eso varía mucho, varía de la edad, varía de la edad, pero más o menos. Varía del tipo de propiedad y varía además de lo que uno esté asegurando de contenidos, porque si uno dice mis muebles valen $1.000.000, pero digamos que y nuevamente por el tipo de propiedad, pero digamos que para un condo, más o menos prepárese para pagar 900 al año. Okay. Y para una casa, más o menos 2.000 al año. Para un plex ya vamos en 3.000, pero nuevamente estamos dando cifras hipotéticas, sino porque todo varía, pero está bien que más o menos las personas tengan esto en mente, Catalina, porque es que es importante que al momento de tu compra, que es el sueño de muchas familias, tengamos todos estos valores también adicionales presentes, que estemos preparados para todo esto. Y yo de hecho, ¿sabes qué? Cuando yo tengo un nuevo comprador, la primera llamada es un poquito de ubicarlos en qué estamos y decirles vamos a hacer una preaprobación hipotecaria para saber qué puede comprar, pero la segunda llamada sí es
venga, definimos y escribimos cuáles son los costos de adquisición, los costos de cierre y adicionalmente cuáles son los costos de ser propietario, para que la gente no se lleve sorpresas, para que no se vuelva que no se estaban esperando pagar un montón de cosas y la casa, en lugar de ser una experiencia agradable, se vuelve un dolor de cabeza. Entonces yo sí con eso soy muy claro y le digo a la gente, venga, sentémonos y escribamos. Uh-huh. Bueno, a veces las propiedades están a la venta, hay uno que otro arreglito para hacer. ¿Quién paga esos arreglitos que están ahí, pero no se han hecho? En una transacción, entonces, sí, cuando un comprador va a comprar su casa, hay un documento muy importante que se llama la declaración del vendedor, que es donde el vendedor cuenta también qué sabe de la casa, está la visita visual y está la inspección. Entonces salen un montón de cositas. Normalmente es el comprador el que va a tener que asumir eso porque es muy difícil negociar después de una inspección. Es muy difícil, no. De hecho, las cortes lo dicen, que es que uno no puede negociar después de una inspección ni que se hagan ciertos trabajos, ni que haya una reducción de precio, si las cosas corresponden, digamos que al uso normal de la propiedad. Uno después de una inspección solamente puede negociar las reparaciones que implican que va a haber o un costo adicional importante al convertirse en propietario o un costo que va a hacer que se disminuyan los ingresos, por ejemplo, en una propiedad arrendada y que hay que hacer un arreglo porque si no el arrendatario no puede seguir ahí viviendo. Entonces, por lo general, es el comprador el que paga todas esas cosas. Ahora, si después de una inspección se encuentra, por ejemplo, que hay una reparación importante, como por ejemplo el techo y el comprador no se esperaba que el techo tocaba cambiarlo porque había un recibo reciente. Entonces, ahí sí se hace una negociación y el vendedor o puede encargarse de reparar el techo o puede dar una reducción en el precio para que el comprador se encargue de la reparación. Por ejemplo, bueno, ya estamos llegando al final. Yo quiero saber, por ejemplo, esas personas que les aprueban $500,000, porque una cosa es lo que te aprueba el banco, y encuentran en el camino una propiedad que con 450 se ajusta, le gusta. ¿Esos 50,000 extras se los dan también al comprador? No. ¿O solamente lo que sea el costo? Sí, solamente si a ti te dan una preaprobación por $1,000,000 y terminas comprando algo por 500,000, el banco no te va a dar ese extra. Puedes, sin embargo, utilizar esa capacidad de endeudamiento adicional para incluir renovaciones de tu propiedad. ¿Y no se pueden incluir esos gastos extras? No. Sí se podrían, pero tienen que ser cosas importantes. El banco no te va a financiar, por ejemplo, que le pongas silicona a todos los baños, las ventanas, pero si tú dices que vas a cambiar por completo la cocina o los baños, el banco sí te puede incluir dentro de tu hipoteca el costo de esas renovaciones, pero hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, como por ejemplo que tienes que presentar cotizaciones de firmas que tengan RBQ y dependiendo del banco o ellos le van desembolsando a la empresa que está haciendo las renovaciones o te exigen que tú tengas el dinero, le pagues al contratista y después te devuelve. Eso depende de la institución financiera y eso se ve más con el courtier hipotecario, pero más o menos ahí les doy una idea. Esto es Compra, Vende y Gana con Catalina, donde tus sueños de tener tu casa propia se hacen realidad. Qué buen programa el que nos has dado en el día de hoy. No sé si nos queda algo que no hemos tocado así rápidamente para los oyentes o qué consejos les quieres dar en estos momentos. No, yo creo que tocamos todo y yo creo que, pero sí me gustaría insistir en que, mire, es maravilloso el sueño de comprar su casa, pero siempre es importante mirar las condiciones financieras en las que uno está. No piensen que es únicamente la cuota inicial lo que hay que tener de lado, sino hay que tener un colchón
no solo para los costos de cierre, no solo para los costos de mantenimiento, sino también para eventuales reparaciones que haya que hacer. No significa que hay que desanimarse, simplemente significa que hay que hacer... Que hay que estar preparados. Estar preparados, exactamente. Esto ha sido Compra, Vende y Gana. Los esperamos en un próximo episodio. Recuerden compartir, suscribirse al canal y activar la campanita para que estén pendientes de todos los programas. Gracias, Catalina, por este Gracias a ti, programa. Rosana. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.